El exministro de Finanzas griego, que a punto estuvo de hacer quebrar a su país, Yaris Varoufakis, rechaza de plano la existencia de un milagro económico en la Argentina de Javier Milei porque, según dice, solo ha conseguido bajar un poquitín la inflación a costa de multiplicar la pobreza en Argentina. ¿Pero es esto realmente así? Veámoslo. Tal como explicamos en el vídeo de ayer, los extraordinarios datos de reducción de la pobreza en Argentina han dejado completamente noqueada a la izquierda. Y no es para menos, llevaban un año diciéndonos que las políticas de Javier Milei eran una calamidad que estaba destruyendo el país, y resulta que en un semestre la pobreza ha bajado 14 puntos y que ya se halla en niveles más bajos que aquellos que le fueron legados por el gobierno peronista. Y así ya vimos en el vídeo de ayer que esta disonancia cognitiva entre lo que la izquierda esperaba que sucediera en función de su incorrecta ideología y lo que finalmente ha terminado sucediendo se está intentando justificar por vías absolutamente ridículas. Sin embargo, todavía hay gente en la izquierda que no se quiere dar por enterada de lo que ha sucedido en Argentina. Ya no es que te intenten decir que los datos de pobreza están manipulados o que no son metodológicamente fidedignos, sino que siguen anclados en el caducado discurso de izquierdas de hace medio año, según el cual el PIB estaba cayendo en Argentina, el empleo se estaba destruyendo a mansalva y por tanto la tasa de pobreza se estaba disparando. Tomemos el caso muy significativo, muy relevante, porque la propia líder peronista, Cristina Fernández de Kirchner, lo ha retuiteado y lo ha recomendado. Tomemos el caso muy significativo del exministro de Finanzas griego, que estuvo a punto de abocar a la bancarrota al país, supongo que por eso lo ha recomendado Kirchner, Yaris Varoufakis. En este post, Varoufakis efectúa diferentes reflexiones, pero la que me interesa, la que tiene un cariz económico más marcado, es la siguiente. A medida que se profundiza en el vasallaje evitable de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, se publican en toda la prensa internacional historias descabelladas sobre el milagro económico de Milei. ¿Qué milagro? Que el peso se ha revaluado y la inflación ha bajado un poco. Lo que estas historias están omitiendo es que, naturalmente, si destruyes un país y llevas a la mayoría de su gente a la pobreza absoluta, entonces sí, los precios dejarán de aumentar tan rápido como lo venían haciendo, ya que la mayoría de la gente no podrá comprar mucho en esas condiciones. Y sí, conforme las importaciones se desploman, la moneda puede apreciarse un poco. Bueno, en este párrafo Yaris Varoufakis está demostrando que no se está enterando absolutamente de nada de lo que sucede en Argentina y además que sus conocimientos sobre teoría monetaria son bastante limitados, porque parece que solo es capaz de explicar las apreciaciones o depreciaciones del valor de la moneda en función de las contracciones o de las expansiones del gasto interno de un país. Básicamente, Varoufakis está explicando la caída de la inflación en Argentina y la revaluación del peso por una contracción del gasto agregado dentro del país. Como los argentinos son más pobres, compran menos dentro del país y en consecuencia los comerciantes ya no pueden subir tanto los precios como antes y a su vez, como también importan menos desde el resto del mundo, pues entonces, al haber menos demanda de moneda extranjera, el peso se aprecia. Pero como digo, este es un discurso fácticamente refutado. En primer lugar, no es verdad que la inflación haya caído un poco, como dice Varoufakis. En noviembre del año 2023, la tasa de inflación mensual estaba en el 12,8%. Y eso con controles de precios y con una brecha cambiaria gigantesca, que si se hubiesen sincerado todos esos precios, la tasa de inflación habría estado muy por encima, en el 25, 30 o 35% mensual. Pero bueno, tomemos la referencia del 12,8%. A día de hoy, la tasa de inflación mensual está en el 3% o por debajo del 3%. Algún mes ha estado muy cerca del 2%.
¿Cómo puedes decir que bajar la tasa de inflación desde el 12,8% a, pongamos, el 2,8%, 10 puntos de caída en la tasa de inflación mensual, ¿cómo puedes decir que eso es reducir un poquito la inflación? Vamos, es que está tomándole el pelo a su auditorio. Pero es que además dice que esta pequeñita bajada de la inflación tampoco es un mérito tan grande, porque claro, si has pauperizado masivamente a tu población, es lógico que la tasa de inflación baje. Esto ya, desde un punto de vista teórico, es un disparate. En Venezuela, por ejemplo, se pauperizó muchísimo más a la población de lo que en ningún momento ha estado la sociedad argentina. El PIB llegó a caer alrededor de un 80% en el país, una destrucción económica absoluta, y al mismo tiempo la hiperinflación avanzaba al mayor ritmo de la historia en cualquier país. No, destruir la economía y arruinar a la población no constituye un freno contra la inflación. Al contrario, suele suponer un acicate que todavía acelera más las tendencias inflacionistas. Pero es que, en cualquier caso, y como ya hemos visto, es falso que Javier Milei haya empobrecido a la población argentina. La tasa de pobreza de Argentina en el segundo semestre de 2024 es más baja que la tasa de pobreza de Argentina en el segundo semestre de 2023, en el primer semestre de 2023 o en el segundo semestre de 2022. Que cuidado, sigue siendo una tasa de pobreza alta, o muy alta incluso. Pero lo importante en este análisis no es si la tasa de pobreza es alta, muy alta, baja o muy baja. Lo importante es si resulta más baja que en semestres anteriores. Porque lo que está diciendo Varoufakis es que la tasa de inflación baja porque la tasa de pobreza sube. Y lo que nos encontramos es que la tasa de inflación baja con una reducción de la tasa de pobreza. Si la causa de la reducción de la inflación fuera el empobrecimiento de los argentinos, como explica Varoufakis, que en el segundo semestre de 2023 la tasa de inflación fuera mucho más alta, del 12,8% en noviembre, y al mismo tiempo la tasa de pobreza también fuera más alta. Aquí se ve con absoluta claridad que su explicación teórica sobre cómo se determina el valor de la moneda y, por tanto, las tendencias inflacionistas o deflacionistas dentro de una economía no vale absolutamente para nada. Como ya hemos explicado en vídeos anteriores, el PIB de la economía argentina en el segundo semestre de 2024, no en el primero, sino en el segundo, en la segunda mitad de 2024, está creciendo y ya está por encima del PIB que se encontró Javier Milei al llegar al poder. Y no solo está creciendo el PIB como masa agregada de producción, sino también el consumo o la inversión. Por consiguiente, eso de que la inflación ha caído un poco porque se ha destruido la economía argentina y se ha arruinado a la población es falso de toda falsedad. Eso sí, no pensemos que Yaris Varoufakis está solo en este disparatado argumento, en esta inane teoría económica que solo es capaz de explicar la mejoría de la tasa de inflación en Argentina como consecuencia de un colapso del gasto agregado derivado del empobrecimiento de su población y no por una mejoría estructural de la situación financiera del emisor de esa moneda, es decir, del Estado. Si el gasto agregado baja, la tasa de inflación se modera. Si el gasto agregado sube, la tasa de inflación necesariamente subirá en Argentina. Como digo, un disparate, pero es un disparate que Varoufakis comparte con otros economistas, por ejemplo, en España. Un caso muy parecido a este respecto es el de Eduardo Garzón. Fijaos en cómo explicaba Eduardo Garzón el pasado 10 de octubre de 2024 la intensa moderación de la tasa de inflación en Argentina. Buenas noticias, la gente es tan pobre por culpa de la motosierra de Milei que los vendedores no pueden subir tanto los precios porque nadie les compraría. En economía se llama silencio de los cementerios. Si la capacidad económica está muerta, no hay ruido, inflación. Y adjuntaba un gráfico con la tasa de pobreza del INDEC en Argentina. El argumento, ya lo hemos dicho, era y es muy simplón.
como se dispara la tasa de pobreza, la gente no puede comprar nada y por tanto la inflación se modera. Pero bueno, es un argumento simplón que puede servir para mentes simplonas. El problema se lo han encontrado ahora, cuando la tasa de pobreza ya no está en el 52,9%, sino en el 38,2%. Claro, si la tasa de pobreza está ahora más baja que con el peronismo y la inflación está mucho más baja que con el peronismo, ¿cómo puedes seguir sosteniendo la idea, sin sonrojarte hasta que te estalle la cabeza, de que la tasa de inflación en Argentina ha bajado porque se ha empobrecido la población? Que no, que la población es menos pobre que antes en agregado y la tasa de inflación es mucho más baja. De hecho, en lugar de replantearse sus teorías, se aferran dogmáticamente a ellas y razonan a la inversa. Si la tasa de inflación ha caído, eso solo puede deberse a que la población argentina es más pobre. Por tanto, aunque el INDEC nos diga que la población argentina no es más pobre, como la inflación solo puede haber caído porque la población argentina sea más pobre, entonces el INDEC ha de estar midiendo mal la tasa de pobreza. En lugar de decir, oye, que igual hay otros motivos distintos del colapso del gasto agregado y del empobrecimiento de la población que explican la reducción de la inflación. En lugar de llegar a esa conclusión, o al menos aventurar esa posibilidad, no, se aferran a que su explicación no tiene ninguna falla. La única causa que puede explicar la reducción de la inflación es el empobrecimiento de la población, y por tanto, si el INDEC nos dice que la población nos ha empobrecido, es que el INDEC manipula o mide mal la pobreza, porque la inflación ha bajado y solo puede bajar por el empobrecimiento de la población. Si la realidad no encaja con tus dogmas, entonces lo que está mal para ellos, claro está, es la realidad. En definitiva, que en solo un año Javier Milei haya conseguido no solo mejorar de manera muy notable las principales variables macroeconómicas del país, sino al mismo tiempo reducir la tasa de pobreza en Argentina, ha supuesto un golpe intelectual durísimo contra la izquierda, porque la izquierda siempre nos ha dicho que sus políticas van todas ellas orientadas a reducir la pobreza. Las políticas neoliberales salvajes de Milei, no. Esas solo pretenden beneficiar a las élites y a la oligarquía, empobreciendo masivamente a la población. Las de la izquierda, en cambio, buscan luchar contra esas oligarquías y contra esas élites para enriquecer y elevar a las masas depauperizadas. Y lo que se ha visto en Argentina es que durante los últimos años ha sucedido lo opuesto. Las políticas de izquierdas empobrecían cada vez más a la población, parasitándola, arruinándola, robándola a través del impuesto inflacionario y cuasi ya hiperinflacionario, y en cambio las políticas neoliberales salvajes de Milei están comenzando a reducir de manera muy significativa las tasas de pobreza. Y la izquierda, en lugar de alegrarse genuinamente, sinceramente, de que se esté reduciendo la tasa de inflación en Argentina, porque según nos dicen su máxima y única preocupación son los pobres dentro de una sociedad, en lugar de alegrarse porque esté cayendo tanto la pobreza en Argentina, están enfurruñados, están enfadados, están molestos y buscan desesperadamente cualquier argumento, por retorcido que sea, para autoconvencerse de que la pobreza no ha bajado en Argentina. Están más cómodos pensando que hay muchos más pobres en Argentina que aceptando que la pobreza ha bajado y, eso sí, que sus ideas están radicalmente equivocadas. Porque esa es la cuestión de fondo. La izquierda dice que prioriza la pobreza, pero en realidad lo que prioriza es instrumentalizar a los pobres y a cada vez más pobres para alcanzar y perpetuarse en el poder.